que está la tierra, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. Tenemos, por supuesto, muchísima información para analizar en el anochecer de un día agitado, un día en el cual finalmente no se produjo la reunión que propiciaba un feriado como el de hoy. Una reunión para iniciar la transición en un contexto muy volátil de la economía. Es algo que evidentemente va a tener que ocurrir al calor de la danza de los mercados que arranca mañana. En instantes, en vivo, aquí, la palabra de Nora Cortiñas. Hace un tiempo que no habla en público, Norita, ha atravesado dificultades de salud y nos va a honrar en unos minutitos nada más, en segundos, estamos conectando con ella, con una palabra de aliento. Es difícil explicar el faro moral que representa para varias generaciones una mujer como ella, pero bueno, en instantes la palabra contenedora de Nora es lo que van a escuchar ustedes a sus 93 años y en un momento bisagra para nuestro país después de la elección de ayer. Tenemos información muy caliente de lo que puede llegar a pasar en estos próximos días de transición, apenas 19 días de transición, 13 rondas cambiarias. Lucía Isikoff nos va a acompañar con detalles de los nuevos inquilinos de La Rosada. Buenas noches. Buenas noches, Ale, así es. Nos vamos a meter en el círculo más íntimo de Milei y ya algunas tensiones que se ven venir, que ya están avisados dentro de lo que es la Libertad Avanza. Ni hablemos del PRO, ¿no? Que se mete también ahí a, exigir segundas líneas en un gobierno de Milei, pero dentro de la Libertad Avanza, un sector conservador que lleva adelante Victoria Villarruel, un sector que es la mesa chica de Milei, donde también hay discusiones sobre a quién escucha Milei de esa mesa chica, qué es lo que quiere, y después el sector político, podríamos decirle el monzonismo de Milei, con francos ahí tratando de entablar una relación con los gobernadores, Ale. Gracias, Isikoff. ¿Sabes qué? Sí, hablemos del PRO. Hablemos del PRO porque Vulcano tiene mucha data de lo que estuvo pasando durante la jornada de hoy. Lo más caliente, Gaby. Buenas noches. Javier Milei llegó a la Casa Rosada de la mano del PRO y ya está armando su gabinete, pero desde la fuerza política que lo ayudó a ganar, le están diciendo, nosotros también queremos participar del gobierno, y hay discusiones respecto a qué lugares va a ocupar el PRO dentro del gobierno de Javier Milei. Ya hay algunos cortocircuitos, negociaciones. Hoy se reunió Javier Milei con Mauricio Macri para poder... ¿Hoy? Sí, hoy se reunió con Mauricio Macri, Javier Milei, para poder empezar a avanzar en lo que va a ser la definición de los nombres del gabinete. Les vamos a estar contando cuáles son los posibles integrantes del gabinete y quién ocuparía el Ministerio de Economía, un lugar central para cualquier gobierno y sobre todo para el gobierno de Javier Milei, que está pensando hacer grandes reformas. Gracias, Vulcano. En un ratito nada más, hasta las 12:30, Brotes Verdes como cada lunes. Les decía, cuesta imaginar un momento más dramático en la política reciente, cuesta imaginar una bisagra tal como la que estamos viviendo hoy, y en momentos de emergencia uno agarra el martillo y rompe la ventana. Yo lo que hago en momentos de zozobra y de emergencia es hablar con ella. Norita, gracias por atendernos, gracias ante todo por quedarte hasta esta hora despierta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y acá estoy dispuesta a charlar un momentito con vos. Sé que no tenés mucho tiempo, que no te aconsejan hablar mucho, pero te agradezco de corazón que lo hagas conmigo. Y gracias. Decime primero cómo te sentís, cómo te sentís. Con expectativas, con expectativas. Todavía nos tenemos que reunir las madres y combinar qué es lo que queremos seguir. Si queremos pedir una entrevista, si queremos reunirnos. Bueno, eso lo vamos a hacer como hicimos siempre. Con cada presidente hemos tenido la presentación de nuestra institución y hemos conversado. Y ahora también lo haremos seguramente.
¿Vos creés que va a tener disposición a hablar con ustedes, Javier Milei o Victoria Villarruel? ¿Y por qué no? Creemos que sí, desde luego. ¿Por qué no? No vamos a adelantar nada porque son muchas expectativas. Norita, ¿qué le decís a las que están bajoneadas del otro lado? Que no, que hay tiempo para reponerse al cambio. Nosotras no vamos a bajar los brazos y vamos a levantar siempre en alto las banderas de lucha de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Siempre vamos a seguir exigiendo toda la justicia, toda la verdad, toda la memoria, como lo hicimos hasta ahora. Así que seguiremos con la misma tónica y yo creo que esto va a salir bien, que vamos a ir adelante, que va a costar. Hoy estaba el pueblo argentino con una desilusión, pero vamos a salir adelante y vamos a poder lograr que se abran los archivos y todo lo que estábamos pidiendo hasta ahora. ¿Allá hay algún tipo, más allá de que vayan a pedir reunión o no con el nuevo gobierno, hay algún tipo de interlocución? ¿Hubo algún mensaje? ¿Hubo alguna...? No, por ahora no hubo nada y además las madres todavía no nos reunimos, así que eso será mañana, pasado, un día de estos. Pero sí que somos un movimiento colectivo y vamos a consultarnos entre todas qué es lo que queremos y qué es lo que queremos pedir o preguntar. No te quiero robar más tiempo, pero otra sensación que invade a mucha gente, además de esa desazón, de esa desilusión o de ese bajón, es el miedo. ¿Qué le decís a la gente que tiene miedo? Nosotros nunca tuvimos miedo, siempre fuimos muy convencidas, tuvimos siempre esperanza, confianza en que todo lo que hicimos las madres siempre estuvo regido por la ética y el comportamiento. Así que tenemos seguro que vamos a estar de acuerdo en este tema de pedir la entrevista y seguir luchando como hicimos hasta ahora, no bajando los brazos, siempre el puño en alto y siempre con convicciones. Entonces no tenemos miedo, queremos que todo salga bien para que el pueblo sea feliz y para defender la democracia, totalmente. Norita, gracias, te quiero. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a tus oyentes, a tus televidentes. Gracias por quedarte. Chau. Chao. Para ustedes, una caricia de la producción de Brotes Verdes. En un ratito también Fernando Rosso y Pablo Semán, dos de los analistas más agudos de este momento de la política, van a estar conversando con nosotros sobre lo que nos espera, no solamente para esta transición, sino para los años que vienen. Ahora, hay un par de cosas para puntualizar antes de ir a los nombres de los posibles ministros, antes de ir a la información que recabamos hoy, antes de ir a qué va a pasar mañana en la apertura de los mercados, qué presiones cruzadas se van a empezar a manifestar apenas en 9 horas, cuando mañana abran los negocios, cuando abra el dólar, cuando empiece a despabilarse la Argentina del resultado de esta elección. Primero, el triunfo de Milei es inapelable. Ganó por más de 11 puntos. Para comparar, el último balotaje alcanza el balotaje de 2015, lo tuvo a Macri con un 51,3% como ganador, frente a un 48,7% de Daniel Scioli. El guarismo que obtuvo Javier Milei no es suyo. Esa es una segunda certeza. Milei ganó con votos prestados. Y por eso
la más pertinente para hacerse es la pregunta de qué le toca al prestamista, qué le toca al padrino de esa victoria, que es Mauricio Macri, con quien, como reveló hace instantes acá Gabriela Vulcano, estuvo reunido hoy el presidente electo, que en cambio no se vio con el presidente saliente en medio. En algunos minutos te voy a detallar también. En la suma de los votos, cuando uno mira provincia por provincia, no los quise aburrir con demasiados números hoy, pero salvo Córdoba, la cantidad de votos que obtuvo Javier Milei es la suma de lo que obtuvieron en la primera vuelta Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Él no había logrado crecer nada, ni un punto de las PASO a las generales. Y sí consiguió sumar el 100% de los votos de Juntos por el Cambio en casi todas las provincias, con la excepción de Córdoba, donde también sumó los de Juan Schiaretti. Ahí la diferencia fue tremenda, fue 3-1 la votación que hubo en Córdoba, 75-25. Ahora, ¿la sociedad se hizo de ultraderecha por esto? Lo vamos a conversar en un rato con Semán y con Rosso, pero hay una primera aproximación que indica que no, que con esos votos prestados, en todo caso, ganó una alianza entre la ultraderecha y la centroderecha, que es lo que expresaba problemáticamente con sus internas el macrismo hasta las generales, donde quedó eliminada Patricia Bullrich. Ahora, no solo es esa la razón para pensar que la sociedad no se hizo de derecha. También cuando indagaron los encuestadores en las motivaciones del voto a Javier Milei, se encontraron con que entre sus propios votantes hay un montón que están en desacuerdo con la libre tenencia de armas, un montón que están en desacuerdo con que haya un mercado de órganos, pero también un montón de gente que está en desacuerdo con la dolarización y un montón de gente que está en desacuerdo con muchas otras ideas de las más disruptivas que esgrime. Lo cual muestra que en realidad lo que ganó fue el cambio frente a la continuidad. Lo que supo leer Macri fue que la pregunta no era sobre Milei, era sobre Massa, era sobre el gobierno. La pregunta que se hacía a la mayoría de la sociedad, estoy diciendo, y no toda, en absoluto estoy diciendo que no sea válida la otra pregunta, la que se hizo el 45% del electorado. Ahora, muchos de los que lo votaron convencidos de que no va a poder hacer lo que dice que va a hacer o lo que decía que iba a hacer, bueno, ahora se van a ir a su casa a esperar. Y esa posibilidad o imposibilidad va a depender de los otros, de los que no lo votaron. Ahí aparece la restricción democrática de nuestro sistema político. El balotaje nos puso a elegir entre dos males. Era el mal menor lo que regía y por eso cada uno que votó, votó para que no ganara el otro. Es una cuarta certeza que se puede tener. Nadie podía defender mucho el voto a Massa en términos económicos en este contexto. Este contexto es el de 1 de cada 4 trabajadores pobres. 1 de cada 4 empleados o empleadas en relación de dependencia que tienen trabajo fijo es pobre. Es más, ese es un dato de la última ronda del EPH. Ahora ya quizás estemos cerca de 1 de cada 3 trabajadores pobres. Era un milagro que ganara Massa con esos números. Fue un milagro que llegara Massa competitivo a un balotaje como el de ayer. No pudo completar el milagro imponiéndose en este balotaje. El que lo explicó clarito, un poquito antes de la definición de las candidaturas, en mayo, a mediados de mayo más o menos, es Álvaro García Linera, que hoy volvió a hablar concretamente de este aspecto y el 15 de mayo concretamente nos decía lo siguiente en la radio a Gaby Vulcano y a mí. Escucha. Positiva, que permita que ella diga, puedo caminar por acá. Ojo, ¿por qué crece la derecha? ¿Por qué? Porque el progresismo no tiene respuestas a los problemas de la gente. Y cuando los problemas se agravan cada vez más, las angustias son mayores y tú tienes silencio y ambigüedad, esa es la mejor manera de abonar el poderío de los sectores de la derecha. Un gobierno progresista, y supongo que un gobierno peronista, ¿no?, se juega por el lado de la gente humilde, de los pobres, de la gente que no tiene.
Entonces, sé creativo en cómo tienes que ajustar a los ricos, a las empresas, a sus impuestos, su propiedad, su producción. Bueno, fíjate que lo que dice Linera es concretísimo. Lo que dice Linera es, fíjate cómo podés hacer para que la promesa inicial se cumpla sin el sobresalto de una inflación arriba del 100%. Hoy decía Linera a la mañana, 40, 50% es una cosa, 140% hace que se evaporen los sueños, los anhelos, el trabajo, el regalo de tu hijo, todo. Rompe la relación social, que en nuestra sociedad está mediada por el dinero, justamente. Hay un montón de otros factores que, insisto, vamos a revisar ahora. Tenemos un antropólogo, tenemos un periodista muy erudito para conversarlo al final del programa. Pero en estas placas lo que se puede ver es que el voto a Milei fue transversal. Así como fue inapelable, fue transversal. Ahora, tuvo, en algunos casos, una explicación muy concreta en esta base material. Fíjate, Prosumia es la encuestadora que más la pegó en esta vuelta. Es la de Guillermo Seita. Y lo que había mostrado es, en su última encuesta, el voto por condición laboral. Daba que ganaba por menos de lo que terminó ganando Milei, 53 a 47. Pero fíjate, entre los asalariados resultaba menos votado Javier Milei y, en cambio, era más fuerte entre los cuentapropistas. Los cuentapropistas, casi 2/3 votaban a Milei, o votaron, si suponemos que esta encuesta, al haberla pegado, la pegó también en este desglose socioeconómico. Entre los informales que reciben asistencia del Estado, también ganó Javier Milei, y por bastante, lo cual muestra la profundidad de esas promesas incumplidas, la profundidad del descontento con eso. Pero no es lo único, no es lo único. Hay por sector también la posibilidad de ver quién votó en mayor medida por el referente anarcocapitalista. Fíjate en esta siguiente placa. Hotelería y gastronomía es, curiosamente, por la alianza que tuvo fugazmente con Barrio Nuevo, un sector en donde hay mucho voto en blanco y donde no se impone, por tanto. Igual por 10 puntos gana Milei entre los gastronómicos. En las inmobiliarias, fíjate vos cómo le saca 20 ya directamente. En el sector rural casi lo duplica. En el comercio también casi lo duplica. En vendedores es impresionante la cantidad de votos que cosechó Javier Milei, quizás justamente a caballo de la inflación. Es solo superado por las fuerzas de seguridad, que las ves ahí abajo. Casi como en Córdoba, 73% de adhesiones para Milei. Cuando se mira, se les pregunta por la jerarquía de trabajo, hay una categoría que es ocupaciones militares. Entre los militares sacó el 90%. 90%. Bueno, hay otra placa donde se ve más nítidamente la de los ocupados industriales y la de la educación y el empleo público. Fíjate, ahí en el empleo público es en el único lugar donde gana Massa. 48,9 a 45,3. En educación también, entre los maestros. Casi 50 a 44. Un hallazgo de Danny Steingart, un sociólogo que justamente suele hurgar en este tipo de datos. ¿Y tenés la placa de los obreros industriales? Ah, no. En los obreros industriales, volví a la que mostrábamos antes. En los obreros industriales, esto es alucinante, también se impone Milei, a pesar de que se trata de, en gran medida, gente que puede llegar a perder su empleo en caso de que haya una apertura importadora. Pasó con Macri, digo, no estoy haciendo terrorismo, ahora ya ni siquiera hay campaña. Fíjate, en industria manufacturera, 52,5 a 41,3. Más de 10 puntos de diferencia. Lo hablaremos, insisto, a lo largo del programa. Ahora, en la siguiente, lo que se ve es otra lógica. Ya no la lógica material de la Argentina exclusivamente. Esta es una lista de las últimas elecciones presidenciales en América Latina. Al principio, en 2015, ganaron tres oposiciones. Luego empezaron a ganar
oficialismo. Estamos hablando de los años 2017 y 2018. Más adelante, en 2019, siguieron dándose resultados mixtos. Hasta que en un momento, en 2019, empieza a ganar la oposición. Fíjate, El Salvador, Guatemala, Panamá, Uruguay, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Ecuador. Siguen las firmas. Desde esa elección en 2019 en El Salvador, pasa la siguiente, Rod. Todas las elecciones, salvo la de Paraguay, las ganaron opositores. También Massa creía que la excepcionalidad argentina alcanzaba a que esto no pasara acá. Como muchos creyeron que la Argentina tendría los anticuerpos necesarios por su carácter combativo, callejero, contencioso, como para evitar que la ola de ultraderecha también llegara acá. Bueno, no pasó. Llegó y llegó de modo realmente contundente. Ahora, el planeta está atónito frente al experimento de Javier Milei en un país como la Argentina. Ayer, correctamente, Milei dijo: voy a ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Y digo correctamente porque sí, hubo mandatarios de ultraderecha en Europa, en América Latina, en Norteamérica, en general en todas las democracias occidentales aparecieron desde antes de la pandemia, especialmente después. Ahora, ninguno de ellos tiene esta posición como la que tiene Javier Milei frente al Estado. La decisión de destruir el Estado, de coparlo para destruirlo, algo que hasta su discurso de ayer mantuvo intacto y que ahora quizás en estas tensiones que empiezan a aparecer con sus nuevos socios tenga que reformular. Javier Milei, como todo populista de derecha, ya eligió un enemigo, un culpable, un chivo expiatorio. Era inicialmente la casta, ahora eso entró en contradicción porque la casta entró a su fuerza de modo inequívoco, pero lo son también, lo son los zurdos empobrecedores. Una categoría en la cual Milei intentó condensar, y lo hizo con mucho éxito, a todas las políticas que él considera delictivas por la justicia social. Él dice que es un robo la justicia social, y también la mala performance del último tiempo. Claro, la mala performance del último tiempo no es solamente del peronismo o de la centroizquierda, es de Macri también. Pero él consiguió enhebrar el descontento con Macri y el descontento con el peronismo en su favor secuencialmente. Primero, se deshizo de lo que había de progresismo en Juntos por el Cambio, después se deshizo de Bullrich y después se deshizo de Massa. Y esto, la verdad, barre con toda la subestimación que debió enfrentar Javier Milei y su séquito de hasta hace muy poco tiempo marginales en la opinión pública. No solamente en la dirigencia política, sino también en una parte de la sociedad. Milei también, como todo populista, anhela un pasado glorioso, o refiere a un pasado glorioso al que hay que volver, como Trump, ¿no? Hagamos Estados Unidos grande de vuelta. Lo curioso es a qué pasado remite Milei. Escuchalo porque ayer lo nombró en el discurso del triunfo. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Gobierno limitado, propiedad privada, comercio libre. Los padres fundadores, dice Milei, casi haciendo una traducción literal de Estados Unidos, así como emuló el logo de la Casa Blanca con ese logo que apareció inventado ayer de la oficina del presidente electo.
Bueno, los padres peregrinos, los padres fundadores, dice él, nos llevaron a ser potencia del mundo en apenas 35 años. Ese pasado glorioso al que remite Milei, primero no era Argentina la primera potencia mundial, no lo fue nunca, en ese contexto tampoco. Es un pasado en el cual la mayoría vivía en conventillos y en el cual ese bienestar se limitaba a una oligarquía muy pequeña. Pero además, este canto librecambista que repite ahora Javier Milei va a contramano de lo que están haciendo los países desarrollados en todo el planeta. La ola proteccionista que envuelve a Europa y a Estados Unidos se está expandiendo por el mundo y solamente hay una excepción. Solamente hay un país que hoy clama por el libre comercio mundial. Paradójicamente es la China comunista. ¿Por qué? Porque no dejan entrar sus productos más baratos a esos países que dicen, no, nosotros vamos a proteger nuestra producción nacional, nuestro bienestar y las industrias estratégicas. Estuvo a punto de armarse una guerra por esto. Vivimos en parte en guerra por esto, tanto en Rusia como en Medio Oriente. Por suerte, la global, la general entre Estados Unidos y China pareció aflojar la semana pasada con la cumbre entre Biden y Xi Jinping. Pero fíjate hoy, además de aparecer en infinidad de memes, además de que el mundo hoy descubrió esas imágenes de Milei con la motosierra y demás que nosotros venimos viendo hace un año, hoy en la revista Nature apareció esto, la revista más prestigiosa del mundo científico. Una nota que en inglés, la tradujimos para ustedes, dice así: investigadores argentinos se tambalean tras la elección de un presidente anticientífico. Hay sorpresa, perplejidad en el mundo porque Argentina es un país mediano. Uno de los países que desarrolló una vacuna propia, uno de los primeros que vacunó. Y uno de los países además que tiene un sistema científico más nutrido. Son casi 13.000 investigadores del CONICET, los que ahora supongo que esperarán el telegrama. Y son muchos los que han hecho descubrimientos recontraprovechosos para la economía argentina. Bueno, Nature se pregunta qué pudo haber pasado y les responden científicos azorados de todo el país. ¿Dónde pasará la motosierra Javier Milei? Es la gran pregunta para hacerse en este momento. Porque fíjate en este cuadro, que es un cuadro oficial de del esquema de recursos, gastos y déficit de la Secretaría de Hacienda, lo que se ve es que el 80% del déficit actual, aquel 2,4 primario con el que apunta a terminar el año, o el 4,4 financiero después del pago de deudas, el 80% es prestaciones sociales, subsidios y jubilaciones. ¿Se puede achicar este déficit incluso bajando impuestos? Porque fíjate el primer renglón, ese que dice recursos totales. Bajó durante el gobierno de Alberto Fernández. 1 punto del PBI es lo que sacrificó en recaudación. Si hubiera hecho lo de García Linera, ese sería otro número. Pero claro, intentó, achicando la recaudación, subir el gasto. Y eso es lo que empujó al Banco Central a la necesidad de financiar con emisión. Algo que, como dice Linera, se podría haber evitado, o por lo menos se podría haber intercalado con otras medidas para intentar sostener la transferencia que genera el Estado y no traer este caos que hizo perder al gobierno. ¿Habría sido otra la suerte con otro candidato, con un candidato que propusiera medidas de este tipo? Yo creo que no, porque esto es algo que ocurrió durante los últimos 4 años. No alcanzaba con proponer otra cosa hacia adelante si evidentemente la lectura hacia atrás era tan lapidaria como muestran estos 11 puntos de diferencia. Ahora, la motosierra no tiene mucho margen acá, sin conflicto. No tiene mucho margen para recortar porque fíjate, el gasto de la política, como dijo Massa en uno de los debates, es 0,48% como mucho, ajustándolo todo. Las jubilaciones, en cambio, son 7 puntos. Las prestaciones en total son 11 puntos del PBI. ¿Querés volar la obra pública? Que no parece ser igual por lo que trasciende de los nombres que pueden aparecer. No parece ser, pero ¿querés volar la obra pública? Bueno, 1,8% del PBI. Ahí lo tenés. Eso es el gasto de capital, la obra pública. Evidentemente,
faltan muchas precisiones en el camino de Milei hacia el 10 de diciembre. Ahora, hoy se esperaba una reunión de transición. Desde la mañana, todos los canales de noticias tenían apostado un móvil en el Hotel Libertador para ver cuándo Javier Milei se iba a reunir con Alberto Fernández. No hubo caso, no salió nunca. Sí salió un comunicado, al caer la tarde, de la oficina del presidente electo de la República Argentina, tal como les digo. Y en ese comunicado lo que se dice es que no iba a haber durante el día de hoy, se termina de confirmar que no iba a haber durante el día de hoy reunión alguna con el presidente saliente, Alberto Fernández. Ahí está el logo nuevo que se vio ayer en el discurso del triunfo de Javier Milei. Y ahí está lo que dice sobre el gobierno saliente. Hasta el 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables institucionales. Háganse cargo, como les dijo ayer desde el Hotel Libertador. Esa reunión que no fue, y ahí entramos en lo del bolsillo, augura para mañana una tensión muy fuerte. No hay que desorientarse con el subidón de las acciones de hoy de Wall Street, tampoco con que el dólar cripto, los dólares que continuamente se operaron durante el fin de semana, hoy aflojó respecto del pico de ayer, que lo hizo, pero se mantuvo por encima de los valores del sábado, porque la reunión se suspendió por una razón muy problemática. La reunión se suspendió por la condición de Milei. Y la condición de Milei fue: devalúen ahora y devalúen ustedes. Durante toda la mañana hubo idas y vueltas, después de los diálogos muy breves que mantuvo ayer Milei con Sergio Massa y con Alberto Fernández, y en algún momento se llegó a mencionar la posibilidad de que la transición se acelere. Enfurecieron en La Libertad Avanza cuando Sergio Massa dejó trascender anoche que podía llegar a tomarse licencia. Consideraron que no lo desmintió de modo lo suficientemente enfático. Claro, lo que ya dijo Milei una vez es que mientras más caro esté el dólar, más fácil dolarizar. Y lo que dijo Macri también ayer es: no dejemos que se vaya como salvador el responsable de esta situación. Evidentemente, para ellos, en estos 19 días, en estas 13 rondas cambiarias, cuanto peor, mejor. Pero el problema es que mañana abren también los supermercados, no solamente los bancos. Te digo lo que pude averiguar hoy. A partir de mañana sale el decreto en el boletín oficial en un par de horas, nada más, cuando despunte el amanecer. Va a cambiar la fórmula del dólar agro, que van a prorrogar hasta el 10 de diciembre. En vez de permitírseles liquidar el 50%, el 70% en el oficial y el 30% restante en el contado con liqui, les van a permitir a quienes tengan exportaciones por liquidar, liquidar mitad y mitad. Esto hace que el dólar agro suba de 500 pesos más o menos, 508, a 614. Y esa es más o menos la devaluación que le exigen que hagan el oficial los entrantes a los salientes. Quieren que el dólar oficial de 360 y pico de pesos, que empezó a subir de a centavos la semana pasada, se vaya a 600 y pico. Claro, eso sería el inicio nada más. Porque lo que quieren es que después lo liberen, sin reservas. Eso lo dejaría hacia el 10 de diciembre en un umbral por ahora desconocido, pero que tranquilamente podría ser 3, 4 o 5 mil pesos en caso de quedar librado a su suerte. Los acuerdos de precios que se mantenían a los ponchazos porque Massa todavía estaba vivo políticamente hasta el viernes, se cayeron inmediatamente con el resultado de ayer. Hoy, feriado, hubo comunicaciones entre segundas líneas de los grandes supermercados, entre los proveedores, también a nivel segundas líneas de las grandes usinas de alimentos, y en todos los casos lo que llegaban eran advertencias de que mañana abren a otro precio. Mirá, Arcor picó otra vez en punta,
Te voy a hablar de las que más alimentos venden en la Argentina. Arcor picó con un 35% de aumento en toda la lista de precios a partir de las 0 de mañana. Unilever, 40%. Arcor, una nacional, Unilever, una multinacional, ambas con un portafolio de productos que abarca tanto comida como cosméticos, artículos de limpieza y demás. Molinos, que también tiene un portafolio muy diversificado, 40% propuso como incremento. Perdón, estas dos son las que hacen multimarca alimentos y limpieza. Arcor hace solo alimentos, pero es la que primero apareció con el 35%. Y en ese contexto empieza a generar temores la dinámica ecuatoriana, la de una dolarización que sigue teniendo inflación durante muchos meses. Y como Milei fue algo equívoco en sus alusiones a la dolarización esta mañana, y como Milei dijo, admitió, sí, concretamente, que frenar la inflación le va a llevar entre 18 y 24 meses, cobra especial importancia esto que conversamos hoy con Miguel Ángel Broda, antiguo jefe de Javier Milei, maestro y formador de todos los economistas de la City, ultraortodoxo él, y con vínculos con todas las empresas y con las embajadas más importantes. Escuchalo con atención, porque lo que dice Broda se parece mucho, por lo que pude averiguar, a lo que el establishment más concentrado espera como servicio de Javier Milei. Miguel Ángel, ¿usted cree que es viable que BlackRock o algún otro gran fondo de inversión global le preste a Javier Milei los 30.000 millones de dólares que hacen falta para rescatar las LELIQs y dolarizar a un tipo de cambio parecido al paralelo actual? No creo que la dolarización sea algo inminente. Hay que hacer trabajos previos muy grandes y Argentina hoy está fuera de los mercados internacionales y usted lo ve en la reacción. Los títulos apenas suben a pesar de que el presidente dijo que Argentina va a cumplir sus compromisos, el próximo presidente. Mire, yo información de BlackRock no tengo, ha sido cliente mío en el pasado, pero la verdad es que el fiduciario para conseguir los 30.000 millones es una cuestión, ¿no?, de ahora. Ahora lo que tenemos que salir a mandar y a pedir ayuda son los 5.000 millones de dólares que tenemos hasta mitad de febrero y que no tenemos nada en el Banco Central. Y tenemos que volver a tener un acuerdo con el fondo que está caído. Les decía, lo de Broda es muy ilustrativo. Él dice, la dolarización, no es algo inminente. Lo que hay que hacer ahora es cubrir los vencimientos que vienen y cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué quiere decir eso? Apretar las clavijas del ajuste de un modo de shock, como se autocriticó por no haber hecho Mauricio Macri. O sea, lo que augura Broda, lo que auguran los empresarios que rápidos ayer aparecieron en el búnker, como Wertheim, por ejemplo, que sorprendió, sobre todo por los antisemitas que bancan a Javier Milei, lo que esperan es ese recorte. Es un macrismo recargado y de shock. Y tiene razón Broda en que los vencimientos que siguen son tremendos. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año que viene tienen esos vencimientos, en algunos casos en simultáneo, entre el Fondo Monetario y los bonistas. Claro, los de los bonistas son los que renegoció Martín Guzmán, los del Fondo Monetario son los vencimientos originales de Macri. Pero en enero, 4.000 millones de dólares, ¿de dónde van a salir? Bueno, es la posición de la que arranca un Javier Milei que ya dijo, y a los gritos, como escucharon recién, lo más importante es honrar los compromisos del Estado. Bueno, Emilio Campo, que es el referente de la dolarización de Milei, habló la semana pasada en un estudio de abogados de la City y dio precisiones que en su momento, me parece, nadie miró con demasiada atención, porque era un evento medio técnico,
y porque estábamos al calor de la campaña. Pero fíjate lo que dice Ocampo sobre la dolarización, porque tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana. También les quiero comentar que cualquiera que opine o quiera opinar o dar afirmaciones contundentes respecto a mi supuesto plan no sabe de lo que habla, porque digamos nuestro plan no lo hemos compartido con otros economistas que están fuera de nuestro equipo, y por lo tanto cualquier deducción que hagan en base a lo que escribimos en un libro con Nico Kachanowski, que lo escribimos en el año 2021 en un escenario distinto como economistas independientes, puede llevar a errores. Volviendo al ejemplo, en el caso de Panamá coexisten dos monedas, pero el dólar es la moneda. En el caso de Ecuador se opta por la supresión de la moneda local, y al año siguiente en El Salvador se aprueba la Ley de Integración Monetaria, que es una ley que dispone que el dólar es moneda de curso legal en conjunción con el colón, que era la moneda de El Salvador. Entonces, en El Salvador existen y coexisten estas dos monedas, el dólar y el colón. Coexisten en el plano legal, en el plano concreto de las transacciones de la economía existe el dólar. La gente rápidamente decidió dolarizar. Claro, lo dice muy claramente. Lo de Horacio Rosati, el jefe de la Corte Suprema, de advertir que es una de las tareas del Ejecutivo emitir moneda, se salva así. Puede existir, como ocurrió allí en El Salvador, una especie de simultaneidad en la cual rápidamente una de las monedas se va al tacho, se convierte en excremento, como ya dijo Javier Milei. Es algo problemático porque los empleados públicos que queden cobrarían en esa moneda. Pero es justamente parte del salto a lo desconocido que ayer decidió emprender el pueblo argentino, que es el único soberano. Ahí es fuerte de verse en el espejo de esos tres países, ¿no? Panamá, Ecuador y El Salvador. Fuerte también es ver que se sostiene el criterio de cuanto más caro esté el dólar, mejor para dolarizar después, porque en el medio, como les digo, están estos días y en el medio está un verano que asoma bastante tenso y bastante turbulento. Pero no queda otra que agarrarse fuerte y no desesperar, como dijo Norita, porque hemos pasado peores. Volvemos a tomar prestados los conocimientos de Fernando Rosso y de Pablo Semán, que tienen la gentileza de visitarnos. Gracias por venir, buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a conversarlo hasta las 12:30, pero primero que nada, ¿podía pasar otra cosa ayer? Una breve reflexión de cada uno. Mirá, viendo los antecedentes, incluso viéndolo con el diario del lunes, obviamente. Literal, ¿no? Era muy difícil que pasara otra cosa. Yo la verdad es que no voté a Milei y no quería que ganara Milei. Y yo muchas veces critico la negación en la que viven muchas veces analistas, militantes, dirigentes. Y creí que esa era una elección relativamente más pareja de lo que era. Y porque tuve una información que le abrió las puertas a la capacidad de negación, ¿no? Siendo que, por otro lado, yo sabía que la suma de 30 más 24 era bastante difícil de que no se diera, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho en cómo operó en mí la negación. Para tantas veces que digo que opera en otros, operó en mí y me vi ahí como cazador cazado. Pero evidentemente no podía pasar algo muy, muy diferente de lo que pasó en términos de grandes números, ¿no? Los votantes de el PRO y de Cambiemos fueron a favor de Milei porque básicamente la pregunta que estaba en juego en la elección, y un poco lo dijiste vos antes, es ¿cambio o continuidad? Y la gente quería cambio y además porque había mucha bronca contra el gobierno. Fernando.
Sí, tengamos en cuenta que había estado la recuperación del gobierno en las generales con respecto a las PASO, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ahí cuando Milei sale primero en las PASO, despliega un discurso y un planteo y acicatea la corrida en la economía, apuesta al desorden y se planchó desde ese punto de vista, ¿no? Y Sergio Massa recuperó 7, 8 puntos. Entonces, yo no lo descartaba, lo escribía en el Diplo hoy diciendo que eran 2 milagros, ¿no? El milagro de que un personaje de estas características, rodeado de la gente de la que está rodeado, con el discurso que tiene, hiciera ganar a un gobierno que tiene 140, 150 de inflación, lo que ya sabemos todos, o viceversa, ¿no? Bueno, el milagro fue para Milei, que visto desde ahora no es, digamos, responde a una regla que ningún gobierno que tenga estos resultados puede ganar una elección, ¿no? Me voy a meter con tus estudios sobre la derecha, que ya llevan una década, Pablo, después de la tanda, pero una de las razones que esgrimió la izquierda en torno a Sergio Massa en este último tiempo fue, para no apoyarlo y para tomar distancia de él, incluso del balotaje, fue, aun cuando gane Massa, las condiciones en las que va a gobernar y su marco de alianzas van a hacer que la ultraderecha eventualmente crezca más para la próxima elección. ¿Ahora crees que se da la lógica inversa o de qué depende, Fer? No, teníamos la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? El triunfo por 12 puntos es el resultado de esa gestión, básicamente, ¿no? Ahora, al gobierno de Milei yo no sé por qué no le podría caber la ley de todos los gobiernos en los últimos 12 años, que es que la alquimia electoral que hicieron o las alianzas que hicieron no le sirvieron para gobernar. Entonces, a mí me interesa hoy poner el foco, después podemos discutir, y Pablo ha estudiado mucho eso, digamos, qué significa esa adhesión ideológica, cuánto de desplazamiento ideológico hay del promedio de la sociedad hacia la derecha, por qué se produce eso. Pero yo quiero ver los condicionantes que tiene hoy este gobierno. Y veo que tiene condicionantes parlamentarios, en el terreno parlamentario, tiene condicionantes en el terreno judicial, puede tenerlo también, tiene condicionantes en el terreno sindical y social, muy probablemente, y tiene condicionantes en el propio mandato del voto. Que ahí entramos en esa discusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿por qué le votaron en contra a Sergio Massa, que era el ministro de Economía de este gobierno? Por la caída del salario, por la caída de los ingresos en general, de las jubilaciones, por la inflación. En ese mismo voto en contra hay un mandato para que el que viene haga algo distinto en relación a eso. Y Milei, no solo por el condicionamiento general que lo iba a tener Massa y lo tiene Milei, sino por la decisión propia de Milei y que lo manifestó anoche, a mí sorprendiéndome, porque dije, bueno, por lo menos va a tender puentes. Siguió con un discurso de barricada como si estuviera en la campaña electoral, sigue rompiendo los puentes ahora para que explote todo ahora, en la medida de lo posible. Me parece que va a ser algo completamente distinto a los que muchos o una porción importante de sus votantes aspiraron. Ya dijo hoy, empezó a decir, no, la inflación, tomando el ejemplo ecuatoriano inclusive, 2 años. Sí, sí. La sociedad que no le iba a dar, supuestamente decíamos, a Sergio Massa ni 5 minutos, ni una noche de luna de miel, le va a dar a Javier Milei 2 años porque es nuevo, porque tiene otra experiencia, porque no viene de la política, porque se identificó hasta ahora. Entonces yo creo que esa ley de los vetos cruzados que se terminan expresando en el gobierno, sin hablar de las contradicciones del propio gobierno. ¿Cuánto no puede llegar a ser el Alberto Fernández de Macri? O sea que Macri, que ya es un celador que lo lleva para todos lados, ¿cuánto lo va a condicionar? ¿Cuánto lo va a condicionar una relación de fuerzas más general que para mí está abierto, digamos, ¿no? Entonces yo quiero poner el foco un poco en pensar eso, porque bueno, no solamente desde el punto de vista del análisis, sino de cómo se enfrenta a esto, ¿no? Bueno, del celador, Gaby, vas a hablar en unos minutitos, ¿no es cierto? Me intriga mucho esa reunión de hoy entre Macri y Javier Milei. Sí, vamos a estar contándole justamente sobre esta reunión que tuvo Javier Milei con Mauricio Macri, porque están, dando los primeros pasos respecto a lo que va a ser el gobierno, y ahí tomo algo de lo que decía Fernando, que una cosa es hacer una alianza electoral casi a último momento, además porque a diferencia de lo que ha sido Juntos por el Cambio, de lo que ha sido el mismo Frente de Todos, donde fueron armando con tiempo ese frente electoral, esto se armó en 2 semanas, 3 semanas.
¿cómo van a hacer para gobernar? Esa es otra instancia y ya empieza a haber cortocircuitos al interior de este espacio de ultraderecha que se conformó a último momento. Quédate, porque en instantes seguimos acá, seguimos con Semán, seguimos con Rosso, con Aisikov y Vulcano, hasta las 12:30, Brotes Verdes. Ya viene Aisikov con los nombres, con algunas caritas nuevas que van a asomar por la Casa Rosada. Pero vos que estudiaste tanto a la derecha, Pablo, ¿crees que se estructura como un polo de poder duradero? ¿Crees que asume fuerte el gobierno de Milei? Sí, porque hubo un corrimiento de toda la sociedad. A ver, recién Fernando describía un movimiento pendular, gana el oficialismo, gana la oposición, pero eso también es un tobogán político y social. Socialmente estamos cada vez peor y políticamente yo creo que hubo un corrimiento hacia posiciones antiigualitarias, más privatistas, más individualistas, que fue progresivo y que se hizo muy intenso al calor de la bronca contra el gobierno. Entonces, hay un polo de derecha intenso y fuerte, primero. Del macrismo se decía que no iba a durar y duró, ¿no? Y además de Macri se decía que era vago y tonto, y digamos, habrá trabajado con mucha economía de esfuerzo, pero no es necesariamente vago, y fue muy vivo porque la bolsonarización de Macri empezó en 2018, y esto que él hizo fue como habilitar el pasaje a la intensidad de derecha de aquello que ya se había derechizado, y entonces está logrando su objetivo de derechizar lo más posible a la derecha. Eso es la intensidad. Yo creo que eso puede tener duración, sobre todo si hacen una experiencia de gobierno, digamos, mediocre, muy inspirada en lo que fue el supuesto éxito del menemismo, que es una estabilización más o menos asistida con el combustible espiritual del odio al gobierno saliente, con todos los errores de ese gobierno, porque aparte hay que ver que el ciclo de formación de esta derecha y de esta derecha cada vez más intensa y ciertamente extrema, se combina con el ciclo de gestión política extremista del conflicto por parte del kirchnerismo, que fue expulsando progresivamente. Digamos, primero se fueron unos, pero no nos importó porque eran pocos, después se fueron otros, pero tampoco nos importó porque eran poquísimos, después se fueron todos y ahora es tarde. Y eso es lo que le pasó al kirchnerismo, parafraseando el poema atribuido a Bertolt Brecht. ¿Pero esa intensidad implica fortaleza? Yo creo que esa intensidad se puede sostener en el tiempo, por un lado, porque todo lo que expulsó el kirchnerismo y se lo puso en contra puede durar, y segundo, si este gobierno consigue hacer esa estabilización asistida, ¿no?, con una crisis que le permita hacer uso de armas de último recurso, por un lado, y si las exportaciones lo favorecen y le permiten transitar las turbulencias de la estabilización, por un lado con algo de dinero, en ese sentido digo asistidas, y por otro lado con el combustible espiritual de la confrontación política. Claro, porque el peligro es que no va a ser solo espiritual el combustible, si empieza a madurar vaca muerta, la super cosecha del año que viene, el litio que puede llegar a darle también oxígeno financiero. ¿Qué pensás de eso, Fervos? Sí, yo me permito matizar un poco lo de Pablo en el sentido de una cosa que lo estoy pensando, estamos pensando todos hasta ahora, porque después de lo de ayer estamos pensando todos, ¿no? En algún momento, digamos, planteamos un elemento de cuán fuerte es la identificación de los votantes con lo que acaban de votar, digamos, ¿no? Y en algún momento se planteó, bueno, hay una nueva sociología del trabajo, que es verdad, hay una nueva sociología del trabajo. El cuentapropista que votó 7-3 a Milei. Claro, pongámoslo ahí. Pero también lo votaron en las fábricas. También lo votaron en las fábricas. Si no lo votaron los jóvenes, también por ejemplo, en Kraft, en las primarias, no había gente que lo había votado, y no los más jóvenes, sino los intermedios. Después en algún otro momento se dijo, bueno, es una rebelión del interior contra la provincia de Buenos Aires, contra el centralismo que existe verdaderamente en la Argentina. Pero ahora salió casi empatado en la provincia de Buenos Aires, casi mitad y mitad. Entonces, todos esos... después, bueno, ¿cuánta adhesión ideológica hay cuando a la vez en las provincias se votan
no sé, Ayer Llora, que no comparte, no es parte del mismo espectro ideológico en Córdoba que Javier Milei. Y sin embargo gana en Córdoba, o otros radicales en otras provincias. Entonces, todos esos cruces me hacen pensar a mí que lo que sobredetermina, después motoriza otras adhesiones, es la bronca o la crisis, o la bronca con la crisis, y que básicamente eso no es una adhesión necesariamente fuerte. ¿Está bien? Por eso, en los estudios de opinión, y Pablo, los focus group, se le preguntaba, bueno, pero Milei quiere hacer esto, no lo va a hacer. Y Milei en la segunda parte de su campaña salió a dialogar un poco con eso, a decir, sí, no lo voy a hacer. No vine después de las primarias, dijo, o de las generales, no vine a recortar derechos, sino a recortar privilegios, o a terminar con derechos, sino a recortar privilegios. Entonces me parece que ahí hay contradicciones que lo hacen, no sé si más débil o más fuerte, todo eso dependerá de cómo se configure la situación, pero sí no tan sedimentado la base política, ideológica que tiene más que ver con una crisis de representación política de la cual Milei es un síntoma, que con una solución de esa crisis. ¿Puede ser a mediano plazo una solución? Puede ser. Para mí tienen que mediar muchas cosas. Luchas, derrotas en otros terrenos que no son solamente el electoral, la situación internacional. Bueno, un montón de condicionantes que hoy están abiertos, me parece. La apuesta posible es esa recreación empobrecida del menemismo. Yo no digo que sea necesario, pero creo que es la apuesta de ese grupo, que además tiene contradicciones entre sí. Yo lo que diría que hay una cuestión con el voto que es, primero, que no adhieran a las propuestas más extremas no quiere decir que el corrimiento de la opinión pública no haya sido a la derecha. De hecho, el 75% de la oferta electoral está a la derecha de lo que nunca estuvo. Sí. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros empezamos viendo los votos o en la fábrica o en los Rappi, qué sé yo, pero después, claro, justamente una elección de 3 vueltas va consolidando una identidad política en el momento de la crisis, va surgiendo eso, sedimenta un poco y luego el resto de la experiencia política hará ver si se sedimenta mucho o no. Pero lo que me parece que hay que ver es que se dijo desde hace más o menos 10 años que esto no iba a pasar, vos lo dijiste antes, porque acá era Argentina, porque el peronismo es un sentimiento, porque el piso histórico... Bueno, de todas las derechas que crecieron y se sedimentaron, también se dijo lo mismo. En Turquía se dijo que Erdogan no iba a durar 6 meses porque el ejército iba a intervenir. De Orbán se dijo lo mismo. Entonces, a mí me parece que hay algo que está pasando ya no solamente en la sociedad civil, sino en la organización social por entero, que permite que estos fenómenos leven y después alguien los capitalice por derecha. La última vez que viniste, Pablo, te lo confieso, me putearon bastante por estas advertencias que hacías vos. Creo que conviene escucharlo, Semán, más que matar al mensajero, ¿no? En serio. Yo no soy partidario de que las cosas sucedan así. Ahora, vienen sucediendo así. Entonces, mejor tomar conciencia, porque está bien, vamos a salir de esto de alguna manera, con menos tiempo, esa es la esperanza, pero también hay que saber qué es lo que está pasando y es durísimo. Total. Luis Sikov nos trae algunas de las caras que van a empezar a poblar la Casa Rosada. ¿Vos decís que los perros también entran, Lu? ¿Sabés que no a la Rosada, sí a Olivos? Porque ya advirtió Javier Milei que él va a hacer home office, ¿no? Para trabajar muchas horas seguidas, se queda en Olivos, no va a ir a la Rosada. Así que son los nuevos inquilinos de la Quinta de Olivos. Vamos a ver un poco las principales caras. Me quedo con algo que decía Fernando recién, hace un ratito nada más, de los condicionantes, ¿no? De los condicionantes de esta nueva fuerza política. Porque uno a veces piensa, o por lo que se estuvo hablando, que los condicionantes vienen del PRO, que vienen de Macri. Pero la Libertad Avanza tiene distintos sectores per se que ya están pujando o que ya se ven algunas tensiones, no te diría internas porque no se ha desatado todavía este gobierno, pero ya tienen algunas tensiones que nos las han dejado ver desde la campaña. Vamos a los distintos sectores de la Libertad Avanza y de estos inquilinos del poder y arrancamos con el ala más conservadora. Ahí la tenés a Victoria Villarruel, la vas a ver, bueno, electa vicepresidenta. Unos días antes del balotaje, ahí estaba Victoria Villarruel en Recoleta lanzando su
nuevo logo, que lo ves ahí al costadito, esa B fucsia con una bandera argentina. Sí, como un brazalete. Del mismo color, sí, un brazalete, como un gorrito navideño en la punta. Y bueno, resaltada Victoria, su nombre. También interesante, te marco ahí en esa foto, a la derecha está la pareja de Victoria Villarruel, es Guillermo Montenegro. No es un dato de color, sino que va a tener un cargo relevante en la estructura de seguridad del próximo gobierno, homónimo del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que ya lo metió Victoria Villarruel en su fundación, Oíd Mortales, en su partido en la provincia de Buenos Aires, que anda bastante flojo de papeles, tienen denuncias por falsificar papeles. Lo metió en el Congreso porque entró de diputado por la provincia de Buenos Aires, ese hombre que veíamos ahí, que lo tuvo escondido toda la campaña, pero ahora lo está mostrando. La está acompañando a todas las últimas actividades, un Guillermo Montenegro que está siempre, véanlo, al lado de Victoria Villarruel. Me acuerdo cuando nos lo presentaste, que yo pensé que hablabas del intendente de Mar del Plata. Claro, porque se llama igual y no es conocido. La verdad es que si vos veías la lista decías, Montenegro, era confuso. Pero bueno, tenés este sector que es el sector más conservador y después tenés otro sector, que vamos al círculo de confianza de Javier Milei, y ahora vas a ver una foto de, bueno, el jefe, obviamente, Karina Milei, y este hombre que empieza a tomar relevancia en las últimas semanas es Santiago Caputo. Un Caputo es sobrino de Nicky Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri. También sobrino de Toto Caputo, rey de las finanzas, capo de las finanzas, que por ahí integra también el gobierno. Sí, hoy lo mencionó Milei como alguien a quien respeta muchísimo y que podría ocupar un lugar en finanzas. Y hay versiones, me han dicho desde el PRO, de que ha habido una oferta concreta de Milei a él, pero que él por ahora no la quiere tomar. Hay que ver qué pasa exactamente con Toto Caputo. Pero estuvo yendo muy bien en Anker, en estos últimos años. En la consultora que montó, apenas dejó de ser secretario de Finanzas y luego presidente del Banco Central. Bueno, pero acá tenés otro Caputo, que es el Santiago Caputo, que es el Caputo de Milei, y así como Nicky Caputo era el hermano del alma, Santiago Caputo está un poco presentándose en ese rol. Se hizo amigo de Milei a través de Ramiro Marra, los presentó hace un par de años. También te habla un poco esto de una soledad en el entorno de Milei, donde este hombre que conoció hace unos años pasa a ser su persona de máxima confianza. Él hoy lo puso a la par de Karina. Sí. En una entrevista con Feynman le pregunta a Feynman qué rol ocupa Caputo, el mismo que Karina. Entonces, círculo de confianza. ¿Hay choque entre ellos? Ahí se los veía hablar muy plácidamente. Por ahora no. Pero ambos van a ser una especie de asesores. No se sabe si con cargo definido o no. Todavía no está definido eso. Pero pueden tener un cargo ambos en la presidencia. Y ahí viene un poco la pregunta de a quién escucha Milei, ¿no? Porque va tomando relevancia Santiago Caputo. De hecho, ¿te acordás que hace poquito en uno de los últimos actos él menciona la llegada de Conrado? Y nadie sabía de quién estaba hablando, Conrado. Decían, Fátima estará embarazada. ¿Qué pasó? Hubo como especulaciones en Twitter. Y Conrado es el hijo que acaba de nacer hace poco de Santiago Caputo. Le dio la bienvenida a las fuerzas del cielo. Así que, bueno, importante el rol de Caputo. Y para cerrar, Ale... A mí, perdón, la información que tengo del final de la tarde es que Karina Milei iría como secretaria general de la presidencia. Sí, ese es el rol en el que se especula. Todavía no está confirmado porque puede ser que Karina sea una asesora sin un cargo. Él había dicho que iba a ocupar, y por eso ahí también hay una tensión latente, el rol de primera dama. Pero cuando aparece Fátima en el último tramo de la campaña, se empieza a hablar de la posibilidad de que Karina ocupe ese rol. También se lo menciona como un asesor de la presidencia, como un jefe de asesores, en realidad, a Santiago Caputo. Hay que ver cómo es esa repartija, pero es muy probable que termine en ese cargo Karina Milei. Y la última pata, digo, de las tensiones y de los sectores que van a pujar por más poder en el gobierno de Milei, sin contar al PRO todo esto, viene ya la pata más política, que sería como una especie de monzonismo que puede tener de armadores Javier Milei, ahí con Guillermo Francos como ministro del Interior, tirando centros a los gobernadores, ahí lo ves en una foto, y también, bueno, viene del BID y un ex sciolista, Scioli, se apuró a marcar ayer en Twitter que es su amigo. Sí. Scioli, que se quiere quedar en la Embajada de Brasil, lo mencionó así. Así que, bueno, los tres sectores... Ni hablar de, bueno, después todos los personajes que vienen, que no responden directamente a cada sector, desde Lilia Lemoine a los Venegas Lynch, pero que se van moviendo ya diferenciados con intereses distintos en, bueno, la futura gestión de Javier Milei. Es muy interesante lo que subrayás, Lu, porque evidentemente hay distintas tradiciones que se entrelazan ahí.
Con eso los quiero despedir a nuestros invitados, les quiero pedir una reflexión también sobre esto. Este anarcocapitalismo, este minarquismo que aparece como una variante, una cepa nueva de la ultraderecha en el firmamento mundial, acá en Argentina, ¿va a tener esta clase de diferencias, por ejemplo, más liberales y más conservadores, piensan ustedes? Sí, porque aparte en el origen de esta fuerza política están las ideas de algún teórico norteamericano que justamente propugnaba el fusionismo de las derechas, ¿no? La convivencia y el privilegio de los denominadores comunes y las contradicciones principales. Ah, ¿sí? Y se fue formando como una especie de frente amplio de derecha, donde con todas sus diferencias conviven, como en el Frente Amplio de Izquierda de Uruguay. Ah, pero no se había base teórica importada. Rothbard, el que sigue Milei. El de la privatización de las calles. Sí, el del palio libertario. Entonces... me lo debo, ¿eh? Vos sabés que en la Facultad de Economía estas cosas se consideraban Eso lo pueden leer con Martín Vicente y Sergio Morbesi, que han escrito sobre eso. Lo usó Bullrich para criticarlo a Milei. Dijo, bueno, porque él sigue a Rothbard. Ahora claro, ya también forma parte del frente. Y él da ese consejo que fue como, bueno, convivir con las diferencias. Claro, eso para hacer una fuerza política es más fácil que para hacer un gobierno y forma parte de las contradicciones que, junto con las otras que marca Fernando, que también existen, ¿no? ¿Fer? Yo creo que va a ser, esto lo dijimos en su momento al principio del macrismo, y sonaba como una frase hecha porque es obvio que es medio así, pero va a ser todo lo de derecha que le permita la relación de fuerzas, que a Macri se lo permitió hasta cierto punto, pero en un momento ya no. Que es un momento muy específico del gobierno de Macri, que es... diciembre de 2017. Exactamente. El momento más mileísta de Macri, el momento en el que Macri adoptó un programa tipo el de Milei y dijo, yo lo llevo adelante, reformismo permanente, reforma laboral, reforma fiscal, reforma previsional, tuvo una revuelta prácticamente en el Congreso, y no solamente eso, sino las cacerolas a la noche en barrios de la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios del país. Y para mí ahí empezó el principio del fin del gobierno de Macri. Es la última experiencia que yo tengo de alguien que no que evoca un discurso, un programa, sino que lo intentó aplicar. Y ahí empezó, y después Macri en marzo, en las aperturas de sesiones ordinarias, empezó a hablar de otra cosa, se olvidó del reformismo permanente. Entonces creo que eso todavía, pasar de las palabras a los hechos es un largo trecho que tiene que hacer Milei. Me parece que ahí se va a ver la consistencia de estos postulados ideológicos hasta dónde llegan. Pablo, Fernando, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación. Vuelve Hugo Neptuno, porque a este país lo tiene que explicar un extraterrestre. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia ha finalizado un proceso electoral que parece haber durado años. Los que conocemos el espacio sabemos que el tiempo es relativo, pero no tanto como para los argentinos, que en el año en que cumple 40 años ininterrumpidos la democracia, ha ganado la segunda vuelta electoral un sujeto que cuando le preguntan por el gobierno del pueblo, responde esto. De hecho, si soy anarcocapitalista es porque no creo en la democracia, porque en realidad la democracia es un sistema muy perfecto. Bueno, el hombre que no cree en la democracia acaba de ser elegido presidente de la Argentina. ¿Cómo llegaron los terrícolas argentinos a esto? Bien, en principio se conoce que hay algo que los sedujo. Un canto de sirena, una maravillosa música, una melodía encantadora. Ah, bueno, a mí ese sonido me parece horrible, pero como soy de otro planeta, mejor no opino. Lo que sí sé es que los seres humanos usan unos edificios especiales para escuchar este tipo de música elevada. Algunos de estos edificios, incluso, son propiedad del Estado, como el Teatro Colón. Otro canto se escuchó en el Teatro Colón. Bueno, quizá lo que le gusta no es tanto el sonido de la motosierra, sino para qué se usa. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación,
algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Claramente, la motosierra se va a usar para podar, como hizo su amigo Jair Bolsonaro con el Amazonas. El problema de eso es que la tala indiscriminada de bosques provoca altas temperaturas, como hemos observado en Brasil durante las últimas semanas. De más está decir que la tala indiscriminada de derechos produce también altas temperaturas y recalentamiento social. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, anden con cuidado, porque si la idea es podar todo lo que hay para dejar cosas afuera, no vaya a ser que se les quede la motosierra prendida ¡adentro! Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Hoy se tenía que reunir Javier Milei con Alberto Fernández, el presidente electo, con el presidente saliente. No hubo reunión, no se sabe cuándo la va a haber porque hubo hasta última hora de la noche. Yo venía hablando con varios funcionarios en camino hacia acá y seguían todos en febril actividad, redactando algunos decretos para mañana y demás. Pero al que sí se dio tiempo para ver es a Mauricio Macri, ¿verdad, Vulcano? Mauricio Macri le recuerda cada vez que puede a Javier Milei que ganó gracias a los votos que consiguió el propio Macri con Patricia Bullrich haciendo campaña y le pudo trasladar casi la totalidad de los votos que había obtenido Patricia Bullrich en las generales. Bueno, ahora se lo viene a cobrar. Ya había algunas negociaciones, conversaciones previo al resultado electoral respecto a cómo se estaba pensando el gobierno. Habían hablado de algunos cargos. Uno de los que más se habló tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Diputados, donde Cristian Ritondo suena como quien va a ocupar ese lugar. Pero hace un rato mantuvieron una reunión Mauricio Macri con Javier Milei, donde intentaron avanzar un poco más en lo que va a ser el próximo gobierno. Ale, primero Macri se reunió con la propia Bullrich para discutir a ver qué le van a pedir puntualmente a Javier Milei y qué nombres le van a proponer. Bueno, hay uno del que se habla ya casi como confirmado. Federico Sturzenegger, ministro de Economía. Así es. El lugar clave y la discusión clave tiene que ver con quién va a llevar las riendas de la economía desde el Palacio de Hacienda. Y pará, ¿se mencionó concretamente el nombre de Sturzenegger? Sí, hay tres nombres que están sonando fuerte. El de Sturzenegger es uno y te diría que es el que tiene más fuerza porque es el favorito de Mauricio Macri. También sonó el nombre de Luis Caputo. Toto, conocido como Toto, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri y uno de los hombres de mayor confianza de el expresidente. Después también está otro de los hombres muy cercanos a Mauricio Macri que en el último tiempo estuvo un poco distanciado, que es Luciano Laspina. Sí, era más de Bullrich, ¿no? En realidad quedó muy escaldado también cuando intervino Carlos Melconian casi como candidato a vice. Sí, Ale, pero te agrego algo sobre Laspina. Fue uno de los primeros hombres que Mauricio Macri sondeó durante la campaña electoral para ver qué le parecía cerrar un acuerdo con Javier Milei cuando Patricia Bullrich todavía estaba haciendo campaña de cara a las elecciones generales. ¿En serio me decís? Así es. Entonces muy enojado estaba Sebel Laspina con quien lo había elegido como su referente. Estaba muy enojado y Mauricio Macri tiene diálogo permanente con Laspina, por eso aparece como uno de los posibles candidatos a ocupar el Ministerio de Economía, pero claramente en el caso de Sturzenegger tiene las de ganar y además porque al propio Javier Milei le gusta
como la función que tuvo en el gobierno de Macri, más allá de que fue muy criticada para él, es una figura a destacar y podría ser finalmente el ministro de Economía. Escribió varias columnas Federico Sturzenegger en el diario Perfil. Creo recordar que alguna algo elogiosa con Milei. Pero vino escribiendo de modo independiente de Juntos por el Cambio en ese diario. Fue uno de los primeros dirigentes del PRO que se animó a elogiar a Milei, te diría, más que el propio Macri. Inclusive, cuando algunos criticaban eso que estaba haciendo, diciendo, nosotros tenemos candidato, tenemos el candidato que es Horacio Rodríguez Larreta, la tenemos a Patricia Bullrich, y vos estás de alguna manera elogiando a Milei. Ahora, Gaby, pará, ¿y los menemistas que tenía Milei? Porque había un par de economistas que supuestamente iban a desembarcar o en el Banco Central o en la Secretaría de Hacienda, funcionarios clave de aquella década. Así es, Ale, y generó enojo el hecho de que Macri esté diciendo quién tiene que ser el ministro de Economía en dos de los referentes del equipo económico de Milei, o por lo menos hasta hace unas horas se podría decir, que es Roque Fernández. Ah, él, claro. Claro, y Carlos Rodríguez, dos exfuncionarios menemistas que han sido grandes consejeros de Milei y que Milei les prometió que van a tener un lugar de relevancia en el equipo económico. La duda es en qué lugar. Claramente todo indica que no van a estar al frente del Ministerio de Economía y también que van a tener que trabajar con el funcionario que acerque Macri al gobierno de la Libertad Avanza. Ahí ya hay algunos enojos, algunas tensiones respecto a este tema. Pero también están discutiendo el resto del gabinete, Ale. Milei anunció algunos nombres, después se desdijo. En alguna parte de la conversación que tuvo con Macri plantearon, esperemos, no nos apuremos, hay que definir bien los nombres. Mauricio Macri estaba muy interesado en algunos lugares, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, donde se está hablando de la posibilidad en algún momento de que ese lugar lo ocupe Germán Garabano. Bueno, fue medio desactivado por el propio Milei porque mencionó el nombre de un penalista muy reconocido, que es Cunio Libarona, Mariano Cunio Libarona. Es un penalista que fue muy conocido en distintos ámbitos y en distintas causas. ¿Sabes dónde lo conoció Milei? A él, no. En Animales Sueltos. Ah, mira. En un programa donde, bueno, Milei solía ir, se conoció ahí con este abogado mediático que, como te decía, estuvo en causas muy renombradas, como fue la de, ¿te acordás la de Coppola? Con el jarrón de Coppola, bueno, lo representó a Coppola. Fue uno de los que defendió en su momento. También estuvo involucrado como abogado en la causa de los cuadernos y también tuvo vínculos fuertes como abogado con Emir Yoma en lo que fueron la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Estuvo en todas. Bueno. Está bien, entonces es como un personaje algo viscoso, ¿no? La verdad que yo no lo conozco muy poco. Bueno, lo están pensando, y el propio Milei lo anunció, para el Ministerio de Justicia. Ahora... ¿Y Justicia sigue siendo ministerio? En principio va a seguir siendo ministerio, es un lugar de relevancia, era un lugar que le interesaba a Mauricio Macri por las causas judiciales que tiene y ahora están viendo si va... No, pero el ministro de Justicia no va a influir en causas judiciales si hay división de poderes. Bueno, pero parece que en las conversaciones que tuvieron está interesado en ese ministerio. Sí. ¿Qué pasa con otro lugar, pero clave, que tiene que ver con la jefatura de gabinete? Bueno, ahí ya está, ¿no? ¿No está Nicolás Posse? Nicolás Posse, alguien de la Corporación América, que conoció a Milei justamente en ese lugar, alguien de muchísima confianza. Se conocen hace muchísimos años. También de allí conoce a Guillermo Francos. Guillermo Francos en realidad es muy amigo de Eduardo Ernequian. Sí. Hay una conexión ahí de la Corporación América por ese lado. Bueno, ha venido acá a Brotes Verdes Guillermo Francos. Para mí es el hombre clave de esta transición.
porque es quizás el único que puede hablar con tirios y troyanos, ¿no? Sí, sobre todo tiene vínculo con los distintos sectores políticos y va a ser clave para el diálogo que va a tener con los gobernadores. Hay que recordar que Javier Milei no tiene ni un gobernador, todos son del peronismo o de Juntos por el Cambio. Después está Diana Mondino, que ya hemos hablado en varias oportunidades de ella. Que va ¿quién a ser... queda en Cancillería? Bueno, no, hay discusión ahí también, ¿no? Hay discusión. En el macrismo le habían acercado el nombre de Federico Pinedo. Él dice que va a ser Diana Mondino. Diana Mondino tuvo algunos tropiezos en el último tiempo, sobre todo en lo referido a Malvinas, cuando dijo que había que respetar el derecho de los habitantes de Malvinas. Claro. Y eso la puso ahí en un lugar incómodo para ocupar la Cancillería. Después otro es, bueno, que ya la hemos mencionado también, a Sandra Petovelo. Ah, ¿sí? Sí, licenciada en Ciencias de la Familia, alguien muy cercana a Milei y que va a tener a cargo el Ministerio de Capital Humano, donde va a estar trabajo, salud, educación y desarrollo social. ¿Sabés dónde la conoció a Sandra, no? En el mismo lugar a donde conoció a Cunio Libarón, en la tele. En la tele. Ella era productora de América también. Así es. Cuando Milei empezó a frecuentar. Es un gabinete o un elenco gubernamental armado bajo estos reflectores de los estudios televisivos. El último, Emilio Campo, que va a asumir al frente del Banco Central para encargarse puntualmente de eliminarlo o terminar con ese lugar. Y Ale, lo último, ¿qué pasa con dos extrapartidarios? Florencio Randazzo va a ir al Ministerio de Trabajo, todavía no está confirmado, sí hay conversaciones muy asiduas entre Florencio Randazzo, exministro de Transporte de Cristina Kirchner, y Javier Milei. Ya venían teniendo mucho diálogo en el Congreso como compañeros en el hemiciclo. Y Patricia Bullrich, le ofrecieron el Ministerio de Seguridad. Ella dice que no quiere ir a ese lugar, que puede llegar a acercar nombres, pero que ella no va a ir ahí. Bueno, siguen las negociaciones y también las tensiones por quién va a ocupar el lugar en el gobierno de Javier Milei. Un gobierno que a esta altura es un gobierno de coalición. Gracias, Gaby, por las precisiones y sobre todo por ese dato de último momento de la reunión entre Macri y Milei. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene, aquí como siempre, de 11 a 0:30 para hacer Brotes Verdes. Chau.